Aleluya. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Jeremías 1, versículo 5. Aleluya. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Gloria al Señor. Jeremías 1, versículo 5. Amén. Gloria a Dios. Amén, por los que se pusieron de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo les voy a leer varias versiones. La Biblia de Jerusalén dice: antes que te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. La Nueva Versión Internacional dice: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profetas de las naciones. La Biblia latinoamericana dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y antes que naciera, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Y la Reina Valera contemporánea dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado por profeta para las naciones. Hoy quiero que se queden con esa versión Biblia Jerusalén. Perdón, la versión internacional. Antes de darte la vida, no se olviden, hermanos, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había destinado a ser profeta de las naciones. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Amados, en esta noche quiero hablarles o les traigo un tema que el Señor me dio. Aleluya. Gloria al Señor. Los procesos de Dios. Descubriendo en qué etapa de su obra te encuentras. Amén. Muchas veces las personas desean llegar, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice que todos quieren llegar a la victoria, pero pocos aceptan el proceso. Amén. Cuando Dios escoge a una persona, inicia una obra, ese camino necesita de una transformación. Y hoy yo quiero hablarle de 3 procesos de parte de Dios. Iniciamos leyendo la palabra que dice que Dios te escogió. Dígale al que está a su lado: Dios te escogió. Dios nos escogió, amados. Y me encanta esta versión que dice: antes de darte la vida, ya yo te había escogido. Antes de que nacieras, ya yo te había apartado. Y te había destinado a ser profetas de las naciones. Cuando Dios te escoge, amado, te prepara, te transforma y te conduce a la victoria. Para que podamos llegar al camino, a la cima. Dios dice este año: subamos al monte. Amén. Dios nos escoge. Él nos llamó por su gracia. Él te prepara, te forma en secreto. Él te transforma. Necesitamos una renovación interior. Y Él te conduce al propósito revelado. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La primera etapa es cuando Dios te escoge. Amén. Y vemos aquí que Dios le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí. Amado, así como Dios le dijo a Jeremías, también nos escogió a nosotros. Antes de que ya nos diera vida, ya Él nos había escogido. Amén. Y ser elegido por Dios significa ser llamado por su gracia.
Y esa gracia tiene un propósito específico, basado en su amor y su soberanía. Pero ese llamado requiere de una respuesta de fe y de obediencia. Amén. Cuando Dios nos escoge, amados, eso lo podemos ver en la vida de David. Cuando Dios escogió a David, lo podemos ver en 1 Samuel 16:7. Y el versículo 12:13 dice: le habían traído a los hijos de Elí al profeta Samuel, porque Dios necesitaba ¿de qué? De un rey. Y le llevaron, eran 7, si no me equivoco, los hijos de Elí. Y el profeta, al ver esos hombres guerreros que iban a la guerra, en la batalla, decía: este es. ¿Y qué decía el Señor? Ese no es. Y fue el otro: ese no es. Y cuando Dios le decía al Espíritu, le decía: ese no es, falta uno. Le dijo: ¿qué? Vea, mándalo a buscar. ¿Dónde estaba David? Pastoreando ovejas, peleando con osos. Amén. Y dice que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. En el versículo 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y yo meditaba, ¿y los otros hijos de Elí no eran hermosos? Yo digo que tendrían que ser más hermosos. Amén. Pero dice que Dios no vio esos detalles que declara la Biblia, sino que vio ¿qué? El corazón de David. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amado, desde que Dios nos escogió, desde que Dios nos eligió y nosotros dimos ese paso, su Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios no escoge apariencia. Amén. Dios no nos elige por accidente. Él nos escogió por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es por su gracia que Él nos escogió. Amén. En el mundo, la gente mira, ¿qué es lo que mira el hombre? La apariencia, la estatura, los méritos, los estatus. Lo que mira a Dios es el corazón, ese potencial divino y la gracia y el propósito, porque Él lo ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Esa elección de cada uno de nosotros, porque no estamos aquí por casualidad. Amén. Esa elección siempre se precede al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Podemos ver la vida de José. José desde niño tuvo sueños. Amén. Dios le revelaba sueños desde su juventud. Y más adelante vamos a ver qué pasó en la vida de José. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? ¿Qué pasó en la vida de David? Porque en los procesos de Dios es necesario que cada uno de nosotros pasemos. La primera etapa es que Dios nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? La segunda etapa, hermanos, cuando Dios te escoge, Dios te prepara. Gloria al Señor. Dios te prepara. En Proverbios 16:1 enfatiza esa responsabilidad de nosotros como humanos de preparar nuestro corazón y mente para recibir la dirección divina. La preparación es un componente crucial del arrepentimiento. Hermanos, para que Dios nos prepare, primero tenemos que reconocerlo como dueño y señor de nuestras vidas y arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando usted vino a los pies de Cristo, lo primero que hizo fue: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Amén. La preparación respalda la disposición interior de recibir a Dios y seguir su propósito. La preparación no es un evento aislado,
Es un proceso constante en la vida del creyente que promueve el crecimiento espiritual. Prepararse espiritualmente también involucra ese entendimiento profundo de la palabra de Dios, de la oración constante. La preparación abarca acciones prácticas de nuestra vida diaria. Hermanos, así como nos preparamos y nos organizamos, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, el otro mes voy a hacer esto, voy a hacer esto, el próximo año hago esto. Así también nosotros tenemos que planear y planificarnos y prepararnos para el servicio del que nos escogió. Amén. La falta de preparación puede llevar a la confusión y a la pérdida de la dirección de nuestras vidas. Si no estamos preparados, hermanos, nos podemos desviar. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y usted me dirá, hermana, ¿y cómo me prepara Dios? En el desierto. ¿Cuántos han pasado por desiertos? ¿O cuántos están pasando desiertos? Vemos la vida de Moisés. Dios lo preparó. Dios lo escogió. Hermano, Moisés desde que nació hasta los 40 años, Dios lo guardó. Vivió en el palacio. Pero a los 40 años, Dios lo llamó. Dios lo escogió. Lo preparó. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, yo no puedo. No soy elocuente, no sé hablar. Hermano, quite eso de su vida, de su mente, que usted no es capaz, que usted no puede. Les acabo de decir que José tenía sueños desde su juventud. Y Dios escoge a Moisés a los 80 años. Si usted cree que usted ya dio todo, pues aquí Dios nos deja un ejemplo claro. Que Él tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Desde el más chico hasta el más anciano. Usted se imagina un Moisés que vivió en el palacio, que tenía todo, y el Señor lo escoge para que libere a su pueblo a los 80 años para servir. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Yo no sé si aquí hay alguien de esa edad. Y la primera excusa que siempre buscamos es, Señor, yo no puedo. Eso no es para mí, eso es para los jóvenes. Pues no, amados. Dios nos está llamando a pasar por esos procesos porque Él nos escogió. Y Él nos prepara. ¿Cuántos dicen amén? David fue ungido como rey. Dice que era como a los 15 años, si no me equivoco, 17. Pero volvió a cuidar las ovejas. Amén. Cuando tuvo 30 años, entonces fue a su reinado. Pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? La preparación, hermanos. La preparación conlleva pruebas. La preparación conlleva fidelidad. La preparación lleva espera. ¿A cuántos les gustan esperar? La preparación lleva formación de carácter, dependencia de Dios. Cuando Dios nos prepara, necesitamos perdonar. Muchas veces en la preparación, ¿qué encontramos? El silencio de Dios. Pero no es abandono, es formación en secreto. Yo antes decía, yo no tengo un testimonio así, yo digo majestuoso que dar. Pero cuando preparaba esto, yo decía, Dios me escogió. Dígase, Dios me escogió. Dios me eligió. Y Dios me ha venido preparando, amados. Mi vida no ha sido fácil. Y yo sé que la de muchos de ustedes. Hermano, desde mis 13 años, 13 personas
santo, 3 personas intentaron violarme. Y para mí, sin saber qué era el contacto de un ser con otro, para mí fue violación. Pero Dios me guardó. A los 16 tuve que salir de mi casa por circunstancias. Y viví en varios lugares que yo tenía que pasar en medio de veredas, de hombres, drogándose. Y yo tenía a Dios en mi corazón, pero yo no conocía a Dios. Yo decía que Dios estaba conmigo, pero yo no conocía a Dios. Y yo recuerdo que un día en esa vereda oscura, porque yo vivía con mi hermano mayor, yo le dije a Dios, yo no merezco estar aquí. Y de ahí Dios me sacó, porque esas eran parte de mi desierto. Esa era parte de mi preparación. Cuando quise estudiar, Dios permitió, y la gloria sea para el Señor, que sea la profesional que soy. Me costó, pero Dios nunca se apartó. Dios siempre estuvo conmigo. Me tocó subir y bajar escaleras en el IFARU, que siempre ha sido edificios grandes, que no sé por qué. Pero Dios se glorificó y yo pude estudiar con un préstamo del IFARU. Y me pasaron muchas cosas en ese proceso, pero era la preparación de Dios en mi vida. Ahorita no recuerdo qué edad tenía. Tuve un accidente y me tuvieron que operar de la columna. Le iba a traer las imágenes de mi platina y se me olvidó. Hermano, el médico decía que yo no iba a poder hablar, que yo no iba a poder caminar. Muchas cosas negativas de una cirugía de columna cervical. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Pero eso fue un desierto. Ya yo conocía del Señor. Y a veces no entendemos. Amén. Porque usted se imagina un Moisés que Dios lo llama a los 80 años y lo manda 40 años al desierto. Yo agarro mi mochila y me voy. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy para esto no es para mí. Amén. Pero la preparación requiere fidelidad. La preparación requiere dependencia total de Dios. Amén. En medio de mi proceso de otra preparación, vino mi divorcio, que es ese otro testimonio que después les hablaré. Pero en medio de eso, Dios me dio 2 hermosos hijos. Pero esa era parte de mi preparación. Usted dirá, hermano, ¿y usted por qué está relevando su vida aquí? Porque yo no sé para quién es esta palabra. Para algunos de ustedes, porque yo nunca había dado mi testimonio así. Hermana, y aquí estoy de pie, porque en medio del silencio, Dios no se apartó. Dios no me abandonó. Y ya el último, ya ustedes lo conocen. La ruptura de mi tendón, que ahorita ni la doctora se explica por qué mi tendón se rompió. Pero Dios nos prepara. El médico que trabaja conmigo me decía, vas a quedar coja, el pie se te va a caer. Y yo estoy de pie. Denle un aplauso al Señor. Esos han sido mis desiertos. Yo no sé cuáles son los suyos. Pero yo sí les puedo decir que esa preparación nos lleva al propósito que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. La preparación es la antesala del propósito. Si usted ve mi testimonio del inicio, hermano, era porque yo no estuviera aquí. Tal vez no tuviera los hijos que tengo. Pero cuando Dios, como dice la versión nueva, dice, antes de darte la vida, hermano, usted, yo quisiera que usted absorbiera eso así. Usted sabe lo que es que la Biblia diga antes de que diera la vida. Él nos había escogido. Hermano, usted es algo especial
Cada uno de nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. Y yo le decía a mis pastores, Dios nos está llevando y nos está llamando a cosas grandes. Hermano, ir a conquistar esa tierra no es que vamos a ir y ya, hermano, tenemos que prepararnos. Pero tenemos que soltar, ay, pobrecita yo. Hermano, suelta ese espíritu de conmiseración. Póngase a la brecha. Yo decía, yo me sentía, como dice uno ahí a nivel de Dios, Dios conmigo cuando esto me pasó. Pero usted sabe qué me sostuvo. Yo soy una mujer que amo estar de rodillas ante de Dios. Y yo prácticamente por 6 meses yo no me pude arrodillar. Pero aprendí que ahí en mi cama, en mi sillón, cuando yo clamaba, Jehová respondía. Porque había perdido el amor de mis hijos y Dios me lo devolvió. Mis finanzas quedaron en 0 y Dios las respaldó. Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si yo no hubiese estado al nivel que yo declaro y decía que me sentía espiritualmente, tal vez yo no hubiera resistido esta preparación. Y cada día le digo, Señor, gracias. Porque yo empecé y aprendí a orar y a clamar con el alma. Cuando usted clama a Dios con el alma, amado, Dios te responde. Estoy leyendo un libro que, ha impactado mi vida. Que dice que ese pastor le decía al Señor, empezando los caminos, vivía en un lugar humilde. Señor, quiero un escritorio, quiero una silla, quiero una bicicleta. Y pasaban los años y él veía que Dios bendecía a sus hermanos. Hasta que un día le dijo, Señor, ¿por qué no me has respondido? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Es que hay muchos tipos de madera para un escritorio. Hay muchos tipos de sillas. Hay muchas marcas de bicicleta. Tú no me has dicho qué marca quieres, qué tipo de silla, qué modelo de silla quieres, qué marca de bicicleta. Entonces, amado, ¿qué usted quiere en medio de esa preparación? Dígaselo al Señor y Él le va a responder. Hermano, yo un día en mi cama orando, yo le decía al Señor, devuélveme el amor de mis hijos. Por 1 año se habían apartado de mí. Y yo hice una oración que clamé desde el alma. Y yo proyecto mi celular viendo cosas a través de la pantalla de mi televisión. Y en menos de 2 horas, cuando yo hice ese clamor, porque usted le pide a Dios y le dice con detalles qué quiere, y Jehová le va a responder. Decía el evangelista Gigi Ávila, hermano, ¿por qué la iglesia está llena de gente enferma? ¿Por qué está llena de gente que todo le duele, que todo le incomoda? ¿Será que no tienen fe? Le dijo el Señor. Es porque no tienen fe. Hermano, esto me tocó a mí. Y no quiero herir a nadie, pero es lo que el Espíritu Santo me ha puesto. El evangelista Gigi dice que Dios le dijo, es porque no tienen fe. En medio de la preparación necesitamos fe. Y cuando yo oré y yo clamé a Dios, en menos de 2 horas, yo vi un chat que decía, hola madre, ¿cómo estás? Había pasado casi 1 mes y medio de mi accidente. Y ahí, si yo le puedo decir, ahí aprendí y entendí que cuando usted clama a Dios con el alma, Dios responde. Dios responde. Dios respalda. Gloria al Señor. La preparación es la antesala del propósito. ¿Por qué preparación estás pasando en este momento? Quiero decirte que Dios te está anticipando a ese propósito al que Él te quiere llevar. Recuerda que este es el año de subir al monte. Pero esta preparación no la vas a conquistar o no la vas a lograr si no hay una búsqueda constante de su presencia. Si no hay una llenura de su palabra. Afuera las almas están necesitadas. Hermano, yo estoy viendo la mano de Dios en mi trabajo. Mis amigas, mis compañeras se me acercan. Me está pasando esto. ¿Qué tú piensas que es? Y yo le digo, bueno, es que tal vez no has
apasionado de verdad. Y las personas se quebrantan. Y nosotros estamos aquí, ay no, pero es que yo tengo muchos problemas, yo no voy a adquirir más problemas de más nadie. No, hermano, por algo Dios nos tiene aquí. Y esta iglesia, Dios siempre ha dado palabras que nos va a llevar a cosas grandes. Pero no va a ser nada más la pastora Jenny, el pastor Daniel, a 1, 2, 3 líderes. Es a todos, porque Él nos escogió y Él nos llamó con un propósito. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. La primera etapa, Dios nos escoge. La segunda etapa, Dios nos prepara. La tercera etapa, Dios nos transforma. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, aquí el apóstol nos habla de que no nos conformemos a los valores que nos ofrece el mundo, a las costumbres del mundo, sino experimentar una transformación interna mediante la renovación de nuestra mente. Si usted no se cree que usted es grande, que usted Dios lo puede usar, hermano, usted no va a ser transformado. La Biblia dice en la palabra que mayores cosas haríamos nosotros. Y yo desde que entré en los caminos del Señor, yo me aferré a esa palabra. Pero hermano, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. No, hermano, transformemos. Lo primero que tenemos que transformar son nuestros pensamientos. Y Dios el Señor transforma nuestros pensamientos, que se vaya toda negatividad. Ay, ya viene la hermana Libeque con evangelismo. Hermano, nuestra vida es para servir a Cristo. Hoy estamos aquí, podemos salir y no sabemos si Cristo viene esta noche. Entonces tenemos que ser transformados internamente mediante la renovación de nuestra mente. El no conformes a este siglo se refiere a resistir las presiones culturales y sociales que nos pueden alejar de los principios de Dios. Yo no sé si para usted es fácil, pero cada día es tan difícil estar en este mundo. Tan difícil. Uno tiene que luchar con tantas cosas. Hermano, yo decía, wow. Estamos hablando en la clase de líderes de los dones espirituales. Dios me lleva, el Espíritu Santo me lleva por esa guía. Hermano, y yo hoy hice una misión de una paciente. Y yo decía, mira, este diablo cochino, porque en un momento dado tú te quedas como de que, uy, ¿qué pasa aquí? Uno en la historia le pregunta a la paciente qué religión es. Y la paciente me dice así, hermano, yo literal sentí una cosa que no sé cómo describírselo ahorita, como una pared entre ella y yo, porque yo trato a mi paciente con amor y con cariño. Y cuando yo le pregunto qué religión, ella me dice, se me olvidó, yo soy santera. Yo soy, ay, se me olvidó el nombre. No, algo con Y. No, tampoco. Yoruba. Y yo dizque, yo me he pasado todo el día orando y clamando al Señor. Cuando yo la escuché, algo en mí, como que, wow, hermano, dice, yo no sé, a mí me gusta oír a Gigi hablar, no sé, así como de allá, usted sabe, que él decía, es que decimos el diablo, no, dígale diablito, si él no tiene poder, él está vencido, ya Cristo lo venció. Y yo decía, wow, qué duro es estar, porque si tú no estás preparado espiritualmente, te vas por ahí y de repente ya yo empecé como quien dice a echar para atrás. Yo dije, con razón se porta así, Hermano, pero nos podemos encontrar con ese tipo de personas. Yo creo que es la primera vez que yo escucho a alguien así, literal, con autoridad, que dice, yo soy así. Y ella me dice, eso no lo vas a encontrar en el papel. Yo, no te preocupes, que ahí dice otro y yo lo pongo. Y yo le digo a mi compañera, prepárate porque el domingo tengo que trabajar. Porque el espíritu que está en ella no es mayor que el que está en nosotros.
Y yo soy de las que pongo música y eso en el medio del salón de operaciones, aunque mi doctor dice música de supermercado, pero no la quito. Entonces ya yo sé, amén, cómo hay que ir. O sea, hay que seguir y preparado, hermano. No podemos andar por ahí, como dice, guachi guachi. Tenemos que estar transformados. Tenemos que estar preparados. Porque la palabra dice que al final de los tiempos la maldad se multiplicaría. Pero el amor de Dios sobreabunda. Amén. El amor de Dios sobreabunda. Yo decía, bueno, yo no sé, yo oro por mis pacientes cada vez que vamos a un procedimiento y yo el domingo voy a orar por ella. En el nombre de Jesús. Y yo les testificaré. Se retorcerá por el diablo está vencido. Y ella tendrá que ser libre en el nombre de Jesús. Y yo decía, Padre, ¿a qué tú me llevas? ¿Sabes qué me dio eso? Esta palabra, la preparación. Hermano, nosotros no podemos andar por ahí, porque aquí viene alguien y se manifiesta cualquier espíritu. Ay, no, llamen a la pastora, llamen al hermano Walter, al hermano Didacio. Cada uno de nosotros, Dios nos preparó. Pero nosotros tenemos que creer. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que, ay, no, yo soy nuevo. Ay, yo soy anciano. No, hermano. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y llegó hasta los 120. Yo digo que yo soy longeva porque mi abuela murió a los 105, yo voy a morir a los 510. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Dice, se refiere a resistir las presiones culturales y sociales que pueden alejar a las personas de los principios de Dios, evitando de vivir de manera superficial, siguiendo modas o tendencias sin discernimiento espiritual. No diga de que, atención jóvenes, no, hermano, ese es para todos nosotros. Yo creo que, yo no sé si, bueno, yo no veo tanto a los hombres como desnudos en la calle, hermana, pero yo veo a las mujeres con esa ropa que es como, no sé cómo se dice, licra, pero que ahora es entera y se arruga en la parte de atrás. Y yo decía, santo de la gloria. Si usted anda por ahí como medio y peleó con la esposa y la muchacha se le acerca, hermano, no, el diablo está buscando, mire, para derribarlo. Entonces usted tiene que estar conectado. Diga, conectado con el Espíritu Santo, conectado con la palabra. Dice que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Enfatiza que la verdadera transformación comienza en la mente. Dígale hoy, Señor, se va todo ese pensamiento negativo. Se va todo ese pensamiento de que yo no sé predicar, yo no sé evangelizar. Se va en el nombre de Jesús. Dice que esto implica permitir, escuche, la transformación. Esto implica permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar. Amén. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a hacer el Espíritu Santo eso en nuestras vidas? Buscando de su presencia. Hermano, yo les acabo de decir que yo tuve 6 meses que yo no me pude poner de rodillas. Y yo me sentía que mi vida se acababa. Y usted dirá, hermana, pero nunca se sintió débil. Sí, hubo un momento que me sentí sola. Hubo un momento que todos me abandonaron. Pero hubo uno que nunca me abandonó. Hubo uno que siempre estuvo ahí, porque el Señor dice, nunca te dejaré. Estaré contigo todos los días. Pero también dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Como decía el pastor, creo, el domingo. Para el trabajo, hermano, no faltamos. Yo hasta con fiebre me voy a trabajar. Pero llego a la casa y, mire, hoy me llegó visita, me llegaron mis nietos y le dije a mi hijo, ven para la casa. Pero yo tengo que predicar, así que yo voy para mi cuarto. Y de ahí me voy para la iglesia. No te preocupes. Si no me hubiese tocado predicar, tal vez digo, ay, pastor, es que tenía días que no veía a mi nieto. No, hermano. La transformación es esa necesidad que necesitamos de Dios. Necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos alimentarnos diariamente.
Yo los invito, amados, que ustedes se deleiten en esta palabra. Hermano, a veces este texto creo que lo usó la pastora en su último mensaje. Y yo decía, vuelve, el Señor nos dice, yo te escogí. Dios fue el que nos llamó, no fue el hombre, no fue su esposa, no fue la pastora, fue Dios el que nos llamó. Amén. Y si usted vino a través de alguien, gloria a Dios. Pero ese alguien se dejó usar por Dios. Amén. Dice que el Espíritu cambia nuestra forma de pensar, lo que a su vez influye en nuestras acciones y decisiones, guiándonos a discernir la voluntad de Dios. Amén. Que es buena, agradable y perfecta. Cuando tenemos esa transformación de nuestra mente, nosotros le presentamos todos nuestros planes a Dios. Amén. Yo le presento a Dios, tengo este plan, quiero hacer esto, secular y espiritualmente. Amén. Porque estamos en este mundo. Pero nosotros, si yo quiero hacer algo, quiero hacer un viaje o quiero emprender algo y no tengo paz, no siento tranquilidad, yo digo, aquí me aguanto. Espíritu Santo, guíame. Pero a veces como quien dice, yo quiero eso, yo voy porque voy. Y a veces, como quien dice, nos estrellamos. Hermano, que sea el Espíritu Santo que te dirija, que te guíe. Y si usted dice, hermana, pero es que yo no siento nada, yo no oigo nada, entonces busca más. Busca, porque Dios no ha cambiado. Él sigue sentado en su trono y Él ahorita nos está mirando. Ahí están los que yo escogí. Ahí están los que voy a llevar a la tierra prometida. Yo no sé, yo me siento con un fuego de que esa tierra, hermano, pero no podemos ir así. Y como dije hace un momento, washi, tenemos que ir firmes. Hermano, porque el enemigo ¿usted cree que él se va a poner contento que nosotros nos vayamos para allá? No. Tenemos que estar preparados. Por eso usted me ve aquí y dice, ahora la hermana no viene los martes, pero que ora los miércoles. Gloria a Dios, hermano, si podemos orar todos los días, gloria a Dios. Únase a la oración. Dice que la oración es la base del avivamiento. Amén. Pero si no oramos, nuestra mente no va a ser transformada. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos resistir a evitar adoptar las actitudes o valores y comportamientos que contradigan la fe cristiana. Bueno, si usted está en un lugar y hay cosas que usted sabe que no es de Dios, hágase a un lado. Y si la persona sabe que es cristiana, dice, ¿sabe qué? No vamos a estar con estos chistes aquí porque, por lo menos a mí me pasa, ahí está ellos me dicen la pastora, ahí está la sierva, y yo digo que yo soy pastora. Yo siempre como que digo que no soy, y últimamente estoy sintiendo como una cosa, y digo, Padre, que no, yo no sé qué es esto, pero guíame por ahí. Amén. Porque cuando tú le entregas tu vida a Dios, y ya tú pasaste por esa preparación que yo les he mencionado aquí, hermano, ya no te queda más nada que rendirte. No te queda más nada que rendirte, porque en medio del desierto vas a sentir sed, vas a llorar, te vas a raspar porque la arena es áspera. Amén. En el medio del desierto vas a quedar solo, pero hay un pasaje en la Biblia que el Señor dice que háganme fiesta en el desierto. Entonces también tenemos que aprender a hacer fiesta en el desierto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Aleluya. La renovación de nuestra mente la vamos a lograr a través del estudio de la palabra, orando y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos. Hermano, si usted ve que hay mucha contienda y hay muchos problemas y no se ponen de acuerdo, vamos a la oración. La oración es la respuesta. En la oración hay respuesta. Y a veces Dios guarda silencio, pero no es que nos abandona. El que está probando nuestra fe, esa capacidad de esperar. Hubo momentos en que me desesperé, hermano. ¿Usted sabe lo que es yo estar de pie y después estar en silla de ruedas?
Muletas, las muletas nunca las dominé y le dije, Señor, dice que a veces cuando uno está como en el desierto y vuelve y cae en eso, y yo, Señora, ya no vuelvo. Las muletas no las dominé. La andadera. Y después el bastón. Allá lo tengo para que mis nietos jueguen. Amén. Pero en medio de ese proceso, amén, vinieron días en que nada más era llorar. Pero Dios está ahí. Si tú estás pasando por un desierto, Dios está ahí. Si tú tienes una declaración de una enfermedad, declara la palabra. Por sus llagas fuimos sanados. Pero no la declares nomás por declararla. Créela. Ten fe. Dile al Señor, aviva esa fe, sé dónde fe en mi vida. De creer. Hermano, si todos nos activáramos, como dice la palabra, aquí, esto fuera como allá en la calle de Azusa. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor es poderoso. Dice que la transformación a través del discernimiento de la voluntad de Dios nos ayuda a transformar, a reconocer, a saber que todo lo que viene a nuestra vida nos ayuda para bien. Siempre declaramos eso, Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Usted cree que eso es fácil? Que en junio vuelve y fui para el quirófano. Santo. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Usted lo cree? Porque una cosa es que usted la lea, que usted la crea y usted la viva. Amén. Cuando fui al quirófano, llegué a las 6 de la mañana, el 22 de junio. Cuando llego allá, no tengo derecho a seguro social. Yo dije, ¿esto qué es? Pero yo seguí orando. Tuve que recorrer, fui a Clayton a mi trabajo, pues necesitaba una carta ficha para que me pudieran operar. Y yo le dije, Señor, yo no quería ir, yo le soy sincera, como humano no quería volver a pasar. Pero yo le dije al Señor, si está en tus planes, las puertas se van a abrir. Hermana, yo regresé a la 1 de la tarde a la ciudad de la salud. Y la secretaria, la gracia de Dios, me dejó un mensaje. Si la enfermera regresa, porque me identifiqué, dígale que la doctora la espera. La Lisbeth anterior, que no hubiese pasado por esa preparación, llora y le dice a su hermana, ¿sabe qué? Vámonos para la casa, porque yo no voy a luchar. Pero no. Yo le dije al Señor, guía mi vida, el papel me lo dieron, hermano, y a mí me operaron a las 5 de la tarde. Fue el último caso, porque saliendo del quirófano iban a meter otro paciente y dice la jefa de anestesia, viene una bomba. Una bomba es una persona que tiene que operar urgente del corazón y no hay más caso. Pero el diablito quiso meter su mano. Pero yo digo, no fue el diablito, era Dios probando mi fe. Porque si yo había orado y yo le había dicho, Señor, para que esto yo pueda caminar y usar mis tacones, gloria a Dios, yo voy al quirófano. Pero hubieron obstáculos. Pero cuando Dios te escoge, Dios te prepara, Él te transforma, no hay enemigo que se pueda meter en los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice que la transformación es un concepto profundo, no un simple cambio. Gloria al Señor, esto está tremendo, dice. No un simple cambio de apariencia o comportamiento. Tenemos que ser genuinos. Amén. Se trata de una renovación radical de nuestro interior. Amén. Una profunda transformación que nos acerque a Dios. La transformación como un proceso nos cambia y nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a una vida de propósito. ¿Cuántos tienen vida de propósito aquí? Nos lleva a una vida de propósito y amor. Hay varios. Pasa la siguiente, Elvis. Aquí. Esto me gustó. Yo lo plasmé escrito, hermano, pero usted sabe, gloria a Dios por la tecnología. ¿Cuántos dicen amén? Hay que usarlo con sabiduría. Amén. Dice que el patrón divino, ustedes saben que secularmente dicen que el salón de la fama. Bueno, aquí yo les presento el salón de la fe.
¿Cuántos quieren estar ahí en ese salón de la fe? A David, Dios lo ungió ¿qué? En su llamado desde joven. Pasó el desierto, cuidó ovejas, fue perseguido por Saúl. El cambio, David que aprendió a depender totalmente de Dios. ¿Y cuál fue su recompensa? Rey de Israel. No pierda la línea. José, Dios le dio sueños desde su juventud. Pero ¿qué le pasó a José en la preparación? Fue vendido, fue al pozo, fue esclavo, fue a la prisión. Amén, injustamente. Pero él que fue un hombre sabio y humilde. Porque él no se vanaglorió de los sueños que Dios le dio. Amén. Él fue un hombre sabio y que llegó a ser gobernador de Egipto. Moisés, tremendo. Yo decía, ahí está la parte joven, pero también Dios usa a los adultos. Amén. Lo llamó desde una zarza y la primera excusa que dijo, yo no puedo. Hermano, suelta el yo no puedo. Dígale al Señor, si tú vas conmigo, yo puedo. Si tú vas conmigo, yo voy. Amén. A los 40 años, tuvo 40 años en el desierto. Y lo convirtió ¿qué? En un hombre manso. Y al final, ¿qué fue? El libertador de Israel y abrió el mar rojo. Gloria al Señor. Está Pedro. Era que un pescador. ¿Pero qué? Pedro negó al Señor. Ese fue su desierto. Yo digo que él sufrió. ¿Pero qué? El Señor cuando lo transformó fue un líder espiritual. Y yo decía, wow, ¿cuántos quisiéramos llegar a esa recompensa de Pedro? Después del Pentecostés, su primera prédica, se convirtieron 3,000. Amén. Tenemos que seguir en esa línea, amados. Dios nos escoge desde el más chico hasta el más anciano. Cuando yo estaba joven, eso fue ayer, yo como veía a los niños predicadores y ya no se ven. Mano, prepare a sus hijos, capacítelos, que se contagien de usted en esa preparación, en esa transformación. Porque la transformación produce humildad, obediencia, santidad y fe. ¡Oh, qué palabra más dura! En estos tiempos nos cuesta. Yo le digo, nos cuesta. Porque vivimos rodeados. Yo digo, de 10 uno es cristiano. O de 10 uno es cristianito. No, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar transformados, hermano. Tenemos lucha. Tenemos pruebas. Tenemos desierto. Pero el león de Judá está con nosotros. Gloria al Señor. Dice que Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Usted sabe que yo entendí otra parte de ese desierto. Yo llegué a un momento en mi vida que yo tenía 5 trabajos. No me pregunte cómo hacía, pero yo tuve 5 trabajos. Logré muchos objetivos, sí. Y antes de que me pasara eso, en julio del año pasado, yo había renunciado a la Universidad de Panamá porque no me daba chance, no me daba tiempo de venir a la casa. Y ya estaban mis pastores que me estaban dejando sin oreja, porque los turnos de la universidad no me dejaban ser a lo que Dios me ha llamado. Y yo le decía al Señor, me siento cansada, no veo la luz del sol al llegar a mi casa. Y Dios me manda a un desierto. Yo decía, y yo es que ahora me río, pero Dios me manda a un desierto a descansar prácticamente 8 meses. Hermana, pero no me levanté igual como estaba. Yo me lo creo, yo no sé ustedes. No sé si el pastor no vaya a poner a predicar nuevamente. Dios me levantó, pero soy otra. Porque Dios nos prepara, Dios nos transforma. Gloria al Señor. Y cada día pídale al Señor y dígale, Señor, quiero dar más, quiero más, dame más de ti. Hermanos, se necesitan maestros, se necesitan predicadores, se necesitan evangelistas, se necesitan profetas. Amén. Cuando yo estoy a los caminos del Señor, yo decía, yo quiero ser, en ese tiempo la pastora no era pastora, pero yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero hacer como ella. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero eso lo anhelamos. Pero hoy día usted le pregunta a un joven, ¿qué usted quiere hacer en los caminos del Señor?
y se quedan pensando. Mano, estar 6 meses sin ponerme de rodillas me enseñó mucho. No es que Dios no escucha mi oración si yo no estoy de rodillas, claro, porque la Biblia habla de mucha gente que estaba clamando acostada en una cama y Dios lo levantó y Dios lo sanó. Pero cuando Dios te transforma y te lleva a un nivel de vida espiritual, tú sabes cuando tú te sumerges en lo que tú necesitas y aprender a escuchar esa voz de Dios. Amén. La última etapa. Amén. ¿Cuál era la primera? Dios te escoge. La segunda, Dios te prepara. La tercera, y luego viene donde Dios te conduce a la victoria. Denle un aplauso al Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Usted se cree esa palabra? ¿Usted se cree más que vencedor? No es que es vencedor, es más que vencedor. Yo me creo más que vencedor, hermano, porque yo estoy de pie. Y ustedes no crean que yo quiero ser como imprudente, pero la gente, ¡ay, qué cuidado! Hermano, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Voy a repetirlo. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Amén. En estos días, para una boda hermosa, me puse mis tacones morados, que me encantan. Y ustedes dicen, hermana, cuidado con los tacones. Mi doctora me dijo que yo podía hacer todo lo que quisiera, menos correr. Y yo le enseñé una foto. Y yo, doctora, a mí me gusta esto. Póngate sus zapatos. Claro que yo he sido prudente, hermano. Pero cuando Dios te lleva a la victoria, te lleva a la cima, es porque tú le crees. Porque Él ha transformado tu mente. Porque si no, yo me quedo y que, ay, no puedo usar tacones. Ay, que me duele. Suelte eso, hermano. Suelte, ay, Santo Padre. No tenga temor. Si Dios le dio una palabra, créala. Amén, porque dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un mensaje de victoria y de esperanza. El apóstol nos dice a través de este versículo que a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las adversidades que enfrentemos, somos más que vencedores. Hoy les he abierto el libro de mi vida y aquí estoy. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios nunca se ha olvidado de mí. Amén. Yo crecí sin mi papá. Yo conocí a mi papá a los 11 años. Pero yo tengo un padrastro y yo lo amo, yo lo adoro. Y el papá de mis hijos todo el tiempo peleaba conmigo que cómo yo podía querer a alguien que un día le dijo a mi mamá que se vaya y busque a dónde vivir. Es un pedacito, por ahí les cuento después parte de ese testimonio. Pero cuando el amor de Dios llegó a mi vida, hermano, Dios cura todas tus heridas. Para llegar a la victoria, necesitamos perdonar. En medio de mi proceso, hubieron varias personas que yo amaba con mi corazón, con mi alma, así como David y Jonatán. Y esas personas se fueron de mi vida, se alejaron. Pero Dios sanó mi corazón. Cuando Dios nos prepara y nos manda a hacer fiesta en el desierto y transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra mente, Él nos lleva a la victoria. Mientras no vamos a poder. Porque si hay algo en tu corazón, usted lo sabrá. Que usted no ha podido sanar. Que usted no ha podido soltar. Gloria a Dios. Todavía está a tiempo. Si usted quiere alcanzar esa victoria y llegar a la cima, créase que en Cristo todo lo puede. Hasta los niños dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nos llega una tempestad, se nos olvidó que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, usted sabe lo difícil que fue para mí un día, y yo les digo con mi corazón abierto,
que yo vi mi cuenta en cero. Y yo decía, yo, Señor, y yo decía, yo siempre digo, Padre, yo llevo tus finanzas, así que yo no puedo estar en escasez. Yo siempre le digo al Señor así, y a veces cuando he querido soltarlo, digo, Señor, ayúdame, porque si hasta aquí tú me has sostenido, me vas a seguir sosteniendo. Hermano, increíble. Yo tuve 8 meses y hasta aquí Dios me sostuvo, pero es porque le creo. ¿Usted le cree a Dios? Si usted tiene una necesidad hoy, hermano, créale a Dios, presénteselo y Él le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? La victoria de David llegó después de enfrentar ¿a quién? Al oso. Después de enfrentar a Goliat, llegó la victoria de David. Aleluya, ya estoy terminando, gloria a Jesús. José llegó a ser gobernador y dice que salvó a muchas personas del hambre, porque él interpretó, ¿verdad?, los sueños. Gloria a Dios. Toda victoria tiene un proceso. Póngase de pie. Gloria a Dios. Toda victoria tiene un proceso. Y ese proceso glorifica su nombre. Amén. Gloria al Señor. El mundo te dice que, te pinta, no es que te dice, ausencia de aflicción. ¿Usted cree que eso es verdad? Una vida fácil, un éxito inmediato. A veces pasa. Usted ve a la gente, wow, efervescente, todo le va bien. Pero en la verdad de nuestra vida de la palabra dice que, Juan 16:33, que dice, que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no estamos exentos de dificultades, de adversidades, de pruebas, pero hay uno que venció. Y hay uno que está a nuestro lado. Dice, la victoria no es el final de la batalla. Escucha esto. La victoria no es el final de la batalla ni ausencia de otras más. ¿Oyó? Si usted gana una victoria, Dios le va a dar otra preparación y van a venir más. Es la recompensa de haber permanecido fiel, confiando en su presencia durante el proceso. Yo voy a leer esto nuevamente. Léalo conmigo. La victoria no es el final de la batalla, ni la ausencia de las mismas. Es la recompensa de haber permanecido fiel, confiando en su presencia durante su proceso. Ponme la última, Elvis. Gloria al Señor. Este es un orden inalterable de Dios. Si usted vio todas las diapositivas, que le quede en su mente que esta no se le borre. Amén. Es una orden inalterable de Dios. Dios te escoge. Y no por nuestra bonita cara, ¿verdad? Nos escoge por su gracia. Él te prepara con paciencia. Hermano, porque a veces no superamos un desierto y volvemos y caemos. Pero ahí está Dios, paciente. Yo sé que puedes. Yo sé que lo vas a lograr. Te transforma con su espíritu. Ese es nuestro amigo fiel, nuestro acompañante. Y te conduce a la victoria por su gloria. Amén. Te conduce a la victoria. No sé qué desierto estás pasando. No sé qué preparación, qué transformación, pero Dios te está llamando a la victoria. Gloria al Señor. Les dejo esta pregunta. Cierre sus ojos. Pregúntate, ¿en qué etapa te encuentras hoy? ¿Sientes el peso del silencio en el desierto? ¿Estás experimentando dolor en la transformación? No te preocupes si hoy estás en la etapa de preparación. El lugar donde más sientes que nada está sucediendo, iglesia, es el taller secreto donde Dios está construyendo tu futuro. Gloria al Señor, aleluya.
Porque en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Padre, yo te alabo, Dios.